Bueno, pues varias opciones, desde luego, que hay sobre la mesa para ver cómo, cuándo va a desplegar sus tropas Europa. Hay países ya que se están negando a esto, por ejemplo, Alemania, Italia, Croacia también acaba de decir que no va a enviar tropas, a menos que sea un poco, como decía Luis, bajo el amparo de la ONU, pero ayer Macron, ayer el presidente francés hablaba de 26 países que están dispuestos a enviar tropas, habla también del papel que va a tener Estados Unidos, sobre todo parece que va a estar en el aire. Eduardo, quiero preguntarte por esto, ¿qué te parece, bueno, pues este paso de Europa con, por ejemplo, hospitales franceses? Francia anunciaba esta semana que para marzo del año que viene hay que prepararse para una guerra. Habla de 5.000 a 10.000 fallecidos. Ha advertido ya a los hospitales franceses. ¿Cómo de cerca está Europa de meterse en este conflicto? Bueno, pues enseguida vamos a recuperar a Eduardo en un día, bueno, pues que está marcado por esta coalición de los dispuestos, esta coalición de voluntarios que ayer se reunía en París, una llamada, una videoconferencia en la que también participaba Donald Trump. Por cierto, el presidente estadounidense al parecer tuvo una conversación bastante acalorada. Decía a los líderes europeos, bueno, pues que si quieren terminar con esta guerra, lo primero que tienen que hacer es dejar de comprar petróleo a Rusia. Enseguida vamos a analizar estas cuestiones, enseguida vamos a analizarlo con los expertos. Vamos a escuchar precisamente lo que decía el presidente francés. Esto es lo que anunciaba ayer Macron. 26 países van a enviar tropas. En effet, nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement se sont engagés, plusieurs autres encore à clarifier leur position, mais 26 pays qui se sont engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs pour apporter cette réassurance au territoire ukrainien et à l'Ukraine le jour d'après le cessez-le-feu ou la paix. Cette force n'a pas pour volonté ou pour objectif de mener quelques guerres contre la Russie, mais c'est une force qui doit garantir la paix et apporter très clairement un signalement stratégique. Elle se déploiera dans le cadre d'un cessez-le-feu, pas sur la ligne de front, mais dans des géographies qui sont en train d'être définies, mais elle vise à prévenir toute nouvelle agression majeure et à impliquer les 26 États très clairement dans la... Este era el mensaje de Macron. 26 países envían tropas, van a intentar cubrir estas garantías de seguridad para Ucrania. La duda está en hasta qué punto se va a involucrar Estados Unidos. Eduardo, quiero saber cuál es tu opinión. ¿Cómo de cerca estamos de meternos en un conflicto directo con Rusia? Yo creo que estamos bastante lejos, a no ser que Rusia quiera que nos metamos en ese conflicto, ¿no? O nos involucre. ¿Por qué? Porque esas tropas y esos intereses europeos son cara después de que se haya firmado el alto el fuego. Insisto que es un alto el fuego, en esto coincido totalmente con lo que ha señalado mi colega argentino, ¿no? Absoluta y totalmente, ¿no? La razón de que haya fuerzas es legitimar la reconstrucción de Ucrania y colocar a las empresas europeas, sobre todo francesas si es posible, alemanas, británicas, que son las que han hecho un mayor esfuerzo de colaboración durante la etapa de conflicto, que habrá quedado atrás, para sacar algún rendimiento a algo en donde va a lanzarse Trump como un león con la aspiración a las tierras raras, etcétera, ¿no? Yo creo que Ucrania, en un escenario en el que la guerra se perpetuase y Rusia alcanzase unos hipotéticos objetivos como pueda ser Odessa, en el famoso cuadro que estaba detrás de Gerasimov el otro día, pues convertiría a Ucrania en un estado fallido. En un estado fallido en donde sus países vecinos incluso ya están pensando cómo van a estar presentes. El otro día pillaron a 2 agentes húngaros ya sondeando cómo nos moveríamos en ese escenario. Lo mismo pasa con los polacos. Los polacos, no lo olvidemos, en la Segunda Guerra Mundial fueron expulsados 800.000 polacos de lo que hoy es tierras ucranianas y 80.000 más fueron eliminados por Rusia, por la Rusia soviética, por el NKVD, etcétera, ¿no? Y tienen esa espinita clavada desde los tiempos de la entreguerra. Yo creo sinceramente que Europa no va a mover ni un soldado a la zona. Primero, porque en caso de conflicto lo único que se puede encontrar es con la contestación en las calles y no hay político europeo que en estos momentos esté como para agitar las calles en su propio país, ¿eh?
yo creo que si algo puede hacer Europa con el paso del tiempo es desunirse aún más, pensar en qué hay de lo mío, cuál es mi estrategia de disuasión. Yo no descarto que en un futuro Alemania piense en tenemos que ser militarmente soberanos, que es eso de que seamos el país rico que no tiene la bomba atómica, por ejemplo, y no me cabe ninguna duda que el esfuerzo está haciendo de reconvertir su industria hacia lo militar. Alemania, que es vertiginoso y decidido, pues va a tener sus réditos, ¿no? Y va a reconformar muchísimo lo que es el tejido industrial para salir de una crisis como la que atraviesa actualmente. En ese sentido ya hemos visto el sector de la automoción moviéndose a olvidarse de soluciones eléctricas para volver a la gasolina. Hemos visto a la poderosísima Rheinmetall, que entre otras cosas hace los cañones de 150 milímetros de los tanques Leopard y de los tanques de... No es de extrañar que Alemania, que tiene esa capacidad para crear nuevos modelos de tanques, esté pensando en un nuevo tanque de próxima generación, en drones que no se hayan visto en ningún sitio. La capacidad técnica de Alemania no es nada desdeñable. Francia lo sabe, Francia sigue mirando por encima del hombro a Alemania. Francia sigue con la vieja frase de Napoleón antes de morir de France tête de l'arme, es decir, cabeza del ejército, y se considera cabeza del ejército europeo, pero no creo que Europa firma Europa. Europa vaya a hacer nada conjuntamente en Ucrania, más allá de ofertar sus servicios una vez que concluya el conflicto. Bueno, pues un momento desde luego complicado para Europa, un momento en el que, bueno, Alemania empieza a estar molesta también por el papel que está jugando en el tablero internacional. Se ha hecho viral ya no solo esta foto de Putin, Modi y Xi, sino la foto de Trump con los líderes europeos en su despacho. Bueno, pues algo así como si fueran sus empleados, ¿no? Pablo, te quiero preguntar a ti por esto. ¿En qué punto está Europa y hasta qué punto se puede involucrar en esta guerra? Bueno, Europa no se va a involucrar en la guerra, yo coincido plenamente. Primero porque las sociedades europeas son en general completamente refractarias a esa idea, y eso porque el involucramiento directo, me refiero, ¿no? El involucramiento que ya tiene, ¿no? Porque tiene un grado importante de apoyo tecnológico, por supuesto de apoyo en niveles que no conocemos, que es inteligencia, operaciones, planificación, etcétera. Pero un involucramiento con tropas directo implicaría una guerra de consecuencias imprevisibles, digamos, la famosa Tercera Guerra Mundial. No estamos hablando de una cuestión menor. Y entiendo que el paso en esa escalada no se va a dar, todavía forma parte la amenaza de esa escalada de una cuestión de presión diplomática. Ahora, todos estos movimientos, como el de Macron, por ejemplo, o la anterior iniciativa de Trump, cuando presionó a Zelensky y Zelensky le dijo que no, todos estos movimientos suponen la finalización de una guerra. Y la guerra está en desarrollo. Ese es el problema. Es decir, no se puede obtener ninguna solución de paz, ya sea con presencia de tropas europeas, de Naciones Unidas o de Centroamérica, si no hay primero una decisión en el orden de la guerra. Y esa decisión está de algún modo invalidada en la posibilidad de que sea la decisión de un ganador nítido. En consecuencia, o prosiguen las operaciones en una larga guerra de desgaste, pero cuidado, el desgaste es recíproco, porque también Rusia se ha ido desgastando. Ningún analista militar serio hubiera creído que iba a tener tantas dificultades y que Rusia iba a gastar tanto tiempo para avanzar tan poco, al punto tal que hoy día hay gente que justifica cualquier cosa, ¿no? Entonces, se trata la élite rusa también de una élite política y militar ya envejecida. Estamos hablando, los podemos poner en paralelo con Andropov, Ligachev, etcétera, en la época soviética. Y eso
hace que haya perdido capacidades de iniciativa en orden militar también, ¿no? Porque en cualquier otra circunstancia, Gerásimo hubiera sido modificado, lo hubieran sacado de su lugar y hubieran puesto a otro más eficaz. Pero, sin embargo, eso no se hace. Entonces ahí hay una especie de tándem donde el único que está funcionando es el diplomático, pero el diplomático, Lavrov, que me hace acordar mucho a Molotov, digamos, una gran tradición diplomática, no tiene el dominio del instrumento militar. Y acá el problema central es la guerra, y la guerra está desde el punto de vista de su propio lenguaje, es decir, estratégico operacional, está trabada, porque las bajas van para los dos lados. No es cierto que solamente Ucrania tenga bajas. Nosotros vimos hace un tiempo cuando el grupo Wagner avanzó más de 300 kilómetros en el interior de Rusia. Entonces, eso no es un tema menor. Es decir, también eso se trató de un quiebre, de una cosa impensable. La continuidad de la guerra depende del lenguaje operacional y eso Ucrania tiene la voluntad de seguir, no tiene la voluntad en absoluto de reconocer los avances rusos en Donbass, en Zaporizhia, ni en Crimea, y Rusia también tiene la voluntad, naturalmente, al menos de quedarse en esos objetivos, pero no es un quedarse pacífico, es un quedarse en operaciones, y ese quedarse en operaciones retrovierte también en un profundo desgaste. Por eso tuvo que recurrir a los soldados norcoreanos. Del mismo modo que tuvo, sí, y eso fue el punto de éxito, que acelerar una estrategia económica de involucramiento con China, con India, bueno, con toda una esfera no occidental. Pero esto tiene un centro de gravedad que es la guerra. Y no se puede pensar en ninguna solución de posguerra antes que se resuelva la guerra. Y ese es el gran enigma. Bueno, pues veremos cuándo se resuelve esta guerra, qué papel juega Europa, qué pasa, pues, por ejemplo, con estos mensajes de Merkel, que dice que estamos dependiendo demasiado de Estados Unidos. Hemos visto también a Macron, bueno, pues que intenta liderar esta iniciativa. Luis, ¿cómo valoras esta coalición de voluntarios y sobre todo este último anuncio de Macron con 26 países que están dispuestos a ayudar? Bueno, yo creo que la política exterior para Macron es a día de hoy un poco su zona de confort, ¿no? Es verdad que Macron tiene problemas muy importantes en Francia, problemas muy importantes de política doméstica, no solo la inestabilidad política que puede suponer una nueva convocatoria electoral, sino también cuestiones económicas que pueden dar al traste con la que es una de las grandes economías, no solo europeas, sino a nivel mundial, y por tanto yo creo que es un poco pues el refugio en el que él encuentra pues esa capacidad de actuación en la que todavía Francia pues puede liderar algún tipo de proyecto, sobre todo junto con Alemania en la esfera europea. Pero yo insisto nuevamente en esa idea, siempre y cuando esas fuerzas militares se desplieguen en un periodo de paz para mantener la paz, no veo mayor problema que el consentimiento que pueda prestar el territorio, o mejor dicho, el Estado cuyo territorio vaya a acoger esas tropas o sobre el cual se vayan a desplegar esos soldados o esas unidades, ¿no? Yo por ahí no veo ningún tipo de problemas. Es verdad que las cuestiones de defensa no son una política exclusiva de la Unión Europea, ahí hay siempre un capítulo aparte, por mucha cooperación que pueda haber, pues bueno, la política de defensa, igual que la política exterior, es prácticamente una competencia solo de los Estados miembros. Pero yo insisto, creo que, bueno, evidentemente Ucrania tiene esa ligazón y esa voluntad y esa vocación de querer estar ligada al proyecto europeo, pero también hay que tener en cuenta las diferentes sensibilidades. Lo estamos viendo, ¿no? Hay países que son mucho más reticentes al envío de tropas, otros que directamente han negado que eso se vaya a producir.
y será lo que tenga que ser dentro de esa dinámica estatal. La presidenta de la Comisión puede actuar como coordinadora, evidentemente tenemos un comisario con competencias de defensa, pero son competencias un poco falsas, no falsas, pero sí un poco sin sustento legal, ¿no? Porque el Tratado de Lisboa, que es sobre el texto constitucional de la Unión Europea, no establece que la política de defensa sea una competencia exclusiva o compartida del ámbito comunitario. Por tanto, más allá de un apoyo, de un soporte, pues no se puede realizar otra cuestión. Pero yo, insisto, creo que lo más ideal o lo más idóneo, por aquello de seguir esta línea de entendimiento, evitar fricciones, evitar nuevos malos entendidos, seguir echando leña al fuego de manera simplificada, pues sería eso, los cascos azules de Naciones Unidas, una fuerza internacional, pues evidentemente con tropas tanto de países occidentales, países quizá más Rusia-friendly y países neutrales, insisto, ¿no? Yo creo que ahí tendríamos esa clave porque estarían las tres partes representadas, ¿no? Aquellos que se han mantenido al margen, aquellos que se han involucrado a favor de Ucrania, aquellos que han tenido una posición más filorrusa. Evidentemente, no estoy diciendo que se deban desplegar tropas rusas en Ucrania o tropas ucranianas en Rusia, porque eso evidentemente generaría un problema, pero sí que veo ahí un espacio un margen de actuación que nos puede llevar a consolidar de manera, bueno, pues quizá más débil o de manera más precaria de lo que nos gustaría esa paz, que tampoco sabemos cómo va a llegar ni hasta cuándo vamos a tener que esperar. Pero yo lo que veo en esta propuesta de Macron pues es un poco pues ese consuelo, ¿no? de un político que bastante tiene con lo que tiene, que incluso se está llegando a plantear o se está pidiendo de manera abierta su renuncia al cargo de jefe del Estado, de presidente de la República, que va a ver caer a su tercer primer ministro en menos de 2 años, que tiene un panorama desolador en el legislativo porque no hay ninguna fuerza con mayoría, ya sea de un lado o del otro del espectro político. No hay una manera, parlamentariamente hablando, de asegurar la gobernabilidad de Francia. La opción que queda es unas elecciones que tampoco van a ofrecer mucho más que lo que tenemos a día de hoy. Puede que cambie un poco el porcentaje, la de la representación de cada una de las coaliciones electorales, pero no va a haber una nueva mayoría. Es más, corremos el riesgo de que el partido de Marine Le Pen o Jordan Bardella, el que sube el fin, pues pueda coger impulso, que pueda ganar fuerza electoral, pero tampoco llegaría a la mayoría absoluta. Es decir, yo creo que está muy bien que se planteen opciones, está muy bien que los líderes europeos se ocupen y se preocupen de la paz de Ucrania, de lo que también es la paz y la seguridad y el futuro de Europa, pero en el caso de Macron creo que debería preocuparse primero por solventar también los problemas de Francia, que son mucho más acuciantes, y al final, por esta red de intereses compartidos que tenemos dentro de la Unión Europea, pues si a Francia le va mal, nos irá mal también al resto de Estados miembros. Si la economía francesa se ve tocada, pues evidentemente el consumo del mercado interior también puede verse trastocado, y eso también afecta a las empresas y al resto de agentes económicos, no solo de España, sino del resto de la eurozona y del resto de Europa, ¿no? Entonces yo creo que sin ánimo de que, muy lejos de mi intención, atreverme a darle consejos a Macron, pienso que quizá sería el mejor servicio que podría ofrecer Europa sería resolver primero los problemas que se le plantean dentro de sus fronteras y luego pues dejar este tipo de cuestiones para aquellos líderes que no tienen esa situación tan extrema, tan candente ni tan acuciante en casa, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el canciller Friedrich Merz, que tiene una situación parlamentaria mucho más sólida, tiene una mayoría gubernamental que está asegurada precisamente por esa gran coalición que tiene con los socialdemócratas, aunque también tiene el problema de Alternativa por Alemania liderando la oposición. Pero bueno, la estabilidad en Alemania pues parece estar mucho más garantizada, igual que en algún otro país. Yo creo que eso deberíamos dejárselo precisamente a aquellos que podrían tener más tiempo para ocuparse de esas cuestiones.
Bueno, pues con la mirada puesta en Europa, para terminar os quiero preguntar sobre otro de los temas candentes en estos momentos. Os quiero preguntar sobre cómo está la situación en Venezuela. Hoy se hablaba de dos cazas, dos F-15, que han sobrevolado precisamente destructores estadounidenses. Vemos el nerviosismo por parte de Maduro, la presión de Trump, sobre todo de Marco Rubio. Eduardo, ¿qué esperas que suceda en Venezuela? ¿Hasta dónde puede llegar esta tensión? Hay varias opciones. Voy a ser muy sintético para dar tiempo a todos, ¿no? Existe la opción de que Estados Unidos invada Venezuela. Yo la descarto. La descarto porque solo puede llevar a pérdidas porque, por mínimas que sean, no serían vendibles. No, es un país muy grande. Esto no es Trinidad y Tobago, ni es Grenada, o como la quieran llamar ahora. Ni mucho menos, ¿no? No creo en una intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano. Tampoco creo que, salvo que salga algún militar con necesidades económicas, se deshagan de Maduro así como así. No veo a los SEALs tampoco en plan Bin Laden aterrizando en Caracas y llevándose a Maduro, ¿no? O eliminando y luego tirándolo al mar como hicieron con Bin Laden, o dicen que hicieron con Bin Laden. Bien, su cadáver. La tercera opción es ¿qué hay de lo mío? Y ¿qué hay de lo mío? Es Estados Unidos necesita oro y necesita petróleo. Yo me voy a ocupar de la defensa territorial y ahí sí puedo ver un desembarco norteamericano en la parte de la Guyana que está en disputa con Venezuela. ¿Por qué? Porque tiene una producción de oro abismal y un petróleo de excelente categoría en sus aguas, ¿no? Muy superior al difícilmente refinable petróleo venezolano. Esa opción sí la veo. La que no veo es la cuarta opción, que es la retirada. La retirada. Eso sería una humillación para Estados Unidos. Tiene que golpear. ¿Qué tipo de golpes va a dar? Pues lo que ha hecho el otro día con el Tren de Aragua. Es decir, pues miren ustedes cómo me cargo esta patera acelerada y cargada con 11 tripulantes que lleva narcotráfico a mis costas. O cómo intervengo este envío de fentanilo por partes, que equivale a 590 millones. O cómo, en un alarde de demostración de fuerza, hacer algo parecido a lo de Irán y bombardear laboratorios repartidos por diversas partes de la selva, ¿no? Pero tiene que irse habiendo dado una pequeña lección de su poder a propios y extraños, a vecinos y a dudosos. Y yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Yo opto por esa tercera vía, que es la de un posicionamiento físico como el que pretende en Groenlandia o como el que pretende en Panamá. Bueno, pues Pablo, quiero saber también tu opinión muy rápido sobre lo que está pasando en Venezuela y sobre todo lo que puede pasar. Bueno, primero voy a poner una apreciación, digamos. A mi criterio, el mundo kantiano, ¿no? Los valores de la Europa kantiana trasladados a la esfera mundial se terminaron hace mucho tiempo. Y estamos nuevamente, a mi criterio, modestamente, en un mundo hobbesiano, es decir, en un mundo donde se lucha en estado de naturaleza y se van generando las alianzas del caso. Entonces, en función de esto, coincido parcialmente con el amigo invitado, ¿no? Es muy importante la presencia de la explotación de oro y de petróleo en Guyana. Es probable que esa zona que también reivindica Venezuela sea ocupada por Estados Unidos, pero creo que también es muy posible, descartando sin duda la invasión, porque la invasión abriría la invasión militar, ¿no? Como pasó en Panamá en su momento, etcétera, y tantas otras, ¿no? Abriría una caja de Pandora. Creo que es muy posible una operación de aniquilamiento selectivo, como hicieron con Soleimani o como hicieron con la plana, y como hizo Israel con la plana mayor iraní, antes de la guerra de los 11 días, ¿verdad? Eso no lo descarto, digamos, que descabecen, que aniquilen a Maduro y eventualmente a algún otro líder, digamos, del régimen. Sería clave en eso Maduro. Y no lo descarto porque forma parte también, no solo de la necesidad de que una vez que se despliega semejante cantidad de presencia naval y demás, por una cuestión de revalidación del liderazgo de Trump. A medida que Trump va perdiendo espacio en el ancho mundo,
tiene que consolidar cierta presencia de poder en América, ¿verdad? En América del Sur, en Centroamérica, y en este caso Maduro es un enemigo ideológico y político, porque Maduro es, por supuesto, es un socio directo del ya anquilosadísimo régimen cubano y de la inteligencia cubana. Entonces, no descarto bajo ningún concepto el aniquilamiento de Maduro en una operación de este tipo, como las que acabo de señalar, la de Soleimani hace ya unos cuantos años, o la de la jefatura de Estado Mayor iraní por parte de Israel. Yo creo que eso es muy posible, porque por otro lado, lo que sí entiende Trump es que toda la línea que se llamó socialismo siglo XXI hace muchos años perdió el favor de las masas populares de América, ¿verdad? Y eso se vio, por ejemplo, en Bolivia. Sí. Pues donde Pablo, quedó nos quedamos absolutamente en Bolivia, digamos. Nos quedamos sin tiempo. Desde luego vamos a seguir atentos a lo que está pasando en Venezuela. Vamos a ver también qué ocurre durante el fin de semana. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros. Pablo, Luis, Eduardo, un placer teneros a los tres por aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día, muy buena tarde.